La idea es justamente charlar un poco sobre este alimento, que ahora quizás es un caballito de batalla en el invierno, que nos sirve como para aumentar la ingesta y la variación, pero quizás también remitirnos un poco a cómo surgió justamente el consumo de lentejas, si es de ahora, es de antes, qué pasó en los últimos años. Lo que sabemos sí es que es un alimento ancestral, que fue la base alimentaria de los primeros, obviamente, hombres, cuando pasan a ser, o sea, de recolectores a productores. Estos alimentos que surgen en primera instancia son los cereales y las legumbres. Cuando pensamos en legumbres tenemos una gran variedad. Lo beneficioso es que hoy estamos entrando en muchos hipermercados, de la zona de Luján también, y los tenemos a la entrada, en el ingreso. Entonces siempre vemos como que hay una bandera argentina, vemos legumbres, como tratando de incorporarlo como algo cotidiano de la dieta de nuestro país. El consumo está bastante por debajo de lo que debería ser, pero si nos ponemos a pensar los beneficios que tienen estas legumbres, es ahí cuando los nutricionistas o los que están en el área de alimentación o gastronómica empiezan a ponerle una monedita a las legumbres. ¿Por qué estamos ingiriendo quizás tantos alimentos de baja calidad y tenemos uno que es de alta calidad, de bajo costo, que lo podemos almacenar y mantenerlo en casa porque no es perecedero, que nos permite sacarlo en todo caso cuando nos quedamos sin muchas opciones a la hora de comer, sobre todo en invierno? Si pensamos en las legumbres, los beneficios que encontramos es que, si bien antes, ¿se acuerdan cuando teníamos la pirámide alimentaria, hace bastantes años, en la base, en el piso de abajo, teníamos siempre lo que eran cereales y legumbres, van siempre acompañados, es la fuente de hidratos de carbono. Ahora tenemos otra gráfica alimentaria en la población, están, o sea, distribuidas de diferente manera, pero sin embargo sigue siendo uno de los alimentos que mayor energía nos aporta. Cuando hablamos de hidratos de carbono complejo, estamos hablando que es una fuente de energía, pero que el almidón que tienen estas legumbres se absorbe de forma mucho más lenta. Por eso decimos que es de bajo índice glucémico. El azúcar no sube tan bruscamente, entonces es un alimento que tendemos a recomendar en personas que son diabéticas, porque no va a subir ese azúcar tan rápido como si, por ejemplo, estoy comiendo un arroz blanco, un fideo blanco. Al tener fibra, justamente, retrasa ese aumento del azúcar. Entonces, es un hidrato de carbono complejo, nos aporta fibra. Esta fibra lo que hacía, ¿se acuerdan? Que regulaba el tránsito intestinal, que nos daba saciedad, permitió un mayor control de lo que estamos comiendo, ¿no? Y además tiene gran cantidad de antioxidantes o minerales, como por ejemplo hierro, calcio, magnesio, fósforo y vitaminas del complejo B. Hay una característica que tendemos a escuchar actualmente, que es esto de, hay muchas personas que hoy no consumen carne, tampoco quizás huevo, tampoco leche, o sea, las personas vegetarianas, ovo lácteo vegetarianas, y muchas veces decimos, bueno, si bien las legumbres tienen gran cantidad de proteínas, no es una proteína de alto valor biológico. ¿Cuáles son las proteínas de alto valor biológico? Las que son completas, como la de la carne, la del huevo, la de la leche. Cuando una persona vegetariana, quizás viene al consultorio, y queremos lograr una proteína de alto valor biológico, con legumbres y la combinación de otros alimentos se puede llegar a obtener. Entonces es muy importante que si vamos a consumir legumbres, podemos obtener muchos más beneficios si las aplicamos correctamente. La mezcla, por ejemplo, de cereales y legumbres, o de legumbres y frutos secos, me da una proteína de alta calidad muy similar a la de la carne. Entonces, quizás no es algo alarmante que una persona que no consume carne, esto que es una persona vegetariana y no va a formar músculo y no va a desarrollar, sí, se puede, solo que hay que combinarlo de forma correcta. Si pensáramos en la variedad de alimentos que uno puede construir con las legumbres, podemos pensar desde un guiso, ahora se nos ocurre con el frío, pensamos en un guiso, una sopa, pero también pensemos en opciones frías, en ensaladas, en diferentes dips o salsas para ir consumiendo con tostaditas o con grisines. También tenemos la opción, por ejemplo, de los que son los soufflé o los budines. Si uno piensa, entonces, la combinación de legumbres más cereales y pensamos en recetas, decimos, por ejemplo, bueno, un arroz con lentejas. Ahí yo ya obtendría una proteína de alto valor biológico. El arroz es un cereal, la lenteja una legumbre, 3 partes de cereal, una de legumbres, obtengo una proteína de alto valor biológico. Puedo también, por ejemplo, lo que es un hummus con tostadas, hummus, garbanzo. Lo proceso al garbanzo, puedo agregarle semillas de sésamo si quiero también, y lo voy untando en tostaditas o en grisines. Tostaditas, grisines son hechos con harina, cereales, les sumo lo que van a ser las legumbres. Las tortillas de maíz, lo que siempre cuando hacemos tacos solemos consumir, con algún tipo de relleno con lentejas, con arvejas.
Entonces nos permite dar una gran variedad a la dieta, es algo que no estamos acostumbrados a consumir todas las semanas, quizás deberíamos empezar a incorporarlo. Y si empezamos a pensar en legumbres, uno medio que tiene la vista acotada, pensamos en lentejas, en arvejas y en garbanzos. Bueno, está la opción también de lo que son los porotos, las lentejas turcas, hay como bastante más cantidad y más colores como para darle un poco de, o sea, realzar lo que es el sabor y los colores del plato, que podemos decir, bueno, esta semana elijo lentejas, la próxima pruebo con arvejas, la próxima con garbanzos, y de a poquito ir incluyéndolas en la dieta y obtener estos beneficios que tiene. Si yo quiero absorber este hierro que tiene la lenteja, la arveja, los garbanzos, siempre lo que decimos es, bueno, incorporar un tipo de vitamina C, un alimento con vitamina C. Entonces pensamos en un jugo de naranja, una mandarina de postre, un jugo de pomelo exprimido, algún kiwi, el pimiento. Entonces, siempre que pensamos en lentejas, si bien son alimentos súper nutritivos, yo tengo que favorecer la absorción de esos nutrientes. Para formar proteínas de alto valor biológico, lo mezclo con cereales o con frutos secos, y para absorber su hierro, con algún componente de vitamina C. Cuesta bastante incorporarlo, sobre todo en los más chicos, no es un hábito que tengamos, o sea, arraigado. Mi propuesta es, esta quizás es la época más linda para incorporarlas en preparaciones calientes, en los guisos, en las sopas, entonces lograr incorporar este tipo de alimentos. En cuanto a porciones, lo que uno maneja generalmente, si estamos hablando de las legumbres secas, es media taza, son más o menos entre 60 y 80 gramos, que cuando las hidratamos, las cocinamos, tienden a duplicar o sea, a multiplicarse por 1,5 su volumen, así que son como 125 gramos, 130, pero tratar de incorporarlas, quizás no es como una preparación sola, sino dentro de algo que yo estoy acostumbrada a consumir. Las hamburguesas de lenteja que uno puede elaborar acá Remy me dice que no van las hamburguesas. Hamburguesa es hamburguesa de carne. Ahora estamos con todo este tema de las hamburguesas. Hablamos de un preparado de lentejas o de arvejas o de garbanzos, que no es lo mismo, pero que me permite ir variando. Puedo probar un día la hamburguesa común o un día lo que es este preparado croqueta de lentejas. La propuesta es esta, es en invierno, aprovechar que es una época en la que nos da más ganas de cocinar preparaciones calientes, pensando en guisos, en sopas, las podemos incorporar ahí, y si no, justamente en esto, en algún tipo de puré, como es el hummus o el puré de lentejas, y acompañar una carne, acompaño el mismo puré que estoy consumiendo de papa o de batata con un puré al lado de lentejas o de arvejas, pero ir probando. Nos cuesta bastante llegar a la recomendación y sabemos que no llegamos a consumir una vez por semana o una vez cada 15 días, pero bueno, es un alimento que está al alcance de la mano, que es disponible, es la estrategia que están usando a nivel mundial muchas veces para combatir lo que es el hambre y la desnutrición. Se apunta a lo que son las legumbres o los cereales por una cuestión de, en primer lugar, economía, y segundo, porque en realidad tiene una gran cantidad de nutrientes. Entonces, tomar también eso y empezar a incorporar, sobre todo los más chicos, un alimento que va a ser nuevo para ellos. Para nosotros es reconocido, más para la gente adulta, no tanto para esta generación, pero bueno, ir incorporándolo de a poco en una preparación que yo ya estoy acostumbrada a consumir, no largarme de una a hacer mi dieta a base de legumbres, pero sí incorporándolo de a poquito día a día. Ahora, ¿hay alguna explicación, o al menos se trató de encontrar, por qué el argentino tiene ese conocimiento de lenteja y arveja? Porque si uno ve los platos de los países vecinos, Brasil, por México. decir Perú, México, tienen muy incorporado 3 variedades distintas de porotos, garbanzos, en un montón de recetas, y uno quizás... Sí, se genera muchas veces por la falta de costumbre, el desconocimiento. Cuando uno se para enfrente de una góndola de legumbres, nos cuesta identificar cuál es cada una. Sabemos que la lenteja es esta, la arveja, después ya hago agua, un poroto puede identificar, el garbanzo está por ahí nomás, y ni hablar de probarlos. Si no logramos reconocerlos visualmente, o sea, menos el gusto o en qué se puede aplicar. Pensemos en México con los frijoles. Yo estaba leyendo una nota de la selección de fútbol mexicana, que fue con su nutricionista al Mundial, y se llevaron desde México los diferentes tipos de frijoles que ellos consumen, porque es un alimento súper característico, súper nutritivo, que se incorpora en su dieta y que no podía no estar dentro de la etapa de Mundial. Entonces, la importancia que le da a uno quizás una legumbre o un país, acá tenemos una gran variedad y no están dentro de nuestras prioridades en el consumo diario. Acá acordarse llevar yerba. Acá, tal cual, sí, yerba. Después todo el resto, pero primero siempre el paquete de yerba está ahí. Pero bueno, depende del país, la importancia que se le da. El beneficio quizás es ver cómo va variando nuestra saciedad o los niveles de diferentes proteínas o hierro en sangre, a ver con el consumo frecuente de este tipo de alimentos.
Entonces, la formulita a memorizar sería legumbre más Cereales. cereal o frutos O secos, frutos secos y vitamina C. y vitamina C. Esa es la fórmula a memorizar. Obtengo proteína alto valor biológico y absorbo el hierro que tienen esos alimentos.